Hola a todos, bienvenidos a esta cápsula que es la número 12 de la materia Fundamentos y Técnicas de Análisis de Riesgo. El día de hoy vamos a examinar un par de técnicas de análisis de riesgo desde el punto de vista cuantitativo. En las clases anteriores vimos sus fundamentos básicos, su estructura básica, los tres pilares, ¿verdad? De estas y vimos también una metodología que se llama Marguerite. El día de hoy vamos a ver dos metodologías más. En este caso vamos a comenzar con la metodología que se conoce como CRAM, que es una metodología de origen británico y sus características principales son el uso de valoraciones numéricas para el cálculo de riesgo a los que se encuentra expuesta una organización. Los valores se requieren para aplicar CRAM solo son los siguientes. Primero, como todas las metodologías anteriores o como toda la base de las metodologías de cuantitativos, pues se pide una valoración de activos, que básicamente es el valor que tiene el activo dentro de un alcance que se esté estudiando. Luego, te pide la estimación de los impactos, entendida como la consecuencia que tendría la organización, el hecho de que una empresa eh, aprovechara una vulnerabilidad para dañar un activo, ¿verdad? Que una amenaza, ¿verdad? Aproveche la oportunidad para dañar un activo, ¿verdad? Entonces, aunque aquí le puse una escala ahí de color, realmente digamos que esto va a ser numérico, ¿no? Pero siempre, obviamente, va a haber un menor valor y un valor máximo estimado, ¿verdad? Estimación de probabilidades que se entiende como la probabilidad de que una amenaza aproveche una vulnerabilidad y dañe un determinado activo. Es decir, que el volumen del impacto y el riesgo, ¿verdad?, puedan suceder. Es decir, una probabilidad. Ahora, muy bien, vamos a hablar específicamente de los pasos. La valoración que deben asignarse en el CRAM suele ser del 1 al 5, siendo el valor de 1 el activo con menor valor o la probabilidad más baja de que una determinada amenaza afecte a la organización o el menor impacto posible que pueda provocar en una organización. Y de la misma forma, el valor 5 será el activo que tenga el máximo valor para la organización o aquella probabilidad más elevada que llegue a suceder un incidente o un mayor impacto. Para calcular el riesgo al que está expuesto un activo ante estas amenazas y sus vulnerabilidades, lo único que se necesita es realizar la suma de estos valores. Dice valor más probabilidad más impacto. A raíz de estas posibilidades, el rango de los valores para identificar los riesgos irá desde el menor de las posibilidades, que sería, por ejemplo, de un 3 porque obviamente 1, 1, 1, recuerden que aquí está sumando las 3 hasta el mayor que equivaldría a 15. Aunque cabe señalar que normalmente CRAM se utiliza en una escala del 1 al 5 por un tema de simplicidad. Hay empresas que utilizan escalas del 1 al 10 o incluso del 1 al 15 o también es muy popular la escala del 100. Eh, ¿De qué depende? Bueno, depende de cada empresa. Este es un cuadro comparativo normal. ¿Qué es lo que se hace? Dice, el cuadro resultante de esto es lo siguiente. Probabilidad uno, probabilidad 2, 3, 4 y 5, ¿verdad? El impacto igual en niveles, 1, 2, 3, 4 y 5 y el valor. Entonces te dice, por ejemplo, si hay una baja probabilidad y un impacto uno, ¿verdad? Con un valor de activo uno, pues vamos a tener un nivel 3. Lo digo porque a veces suele causar un poco de dificultad cómo se lee esto, pero se lee, literalmente se empieza a leer de arriba y luego se va hacia la lateral. Entonces, por ejemplo, digamos que hay una baja probabilidad de ocurrencia, es decir, un nivel uno, pero existe un impacto medio, vamos a suponer un 3 y el valor del activo es alto. Entonces, nos iríamos a la probabilidad uno, el impacto 3 y el valor del activo es 5, ¿verdad? Y nos establece estos criterios. Estos criterios aquí están muy limitados en este ejemplo, ¿verdad? Porque te dice, no necesita control, control recomendado, control obligatorio. Hay empresas que tienen, por ejemplo, la clasificación, control de ingeniería, control administrativo, control de procesos, control. Entonces, estas medidas de control las establece cada empresa de acuerdo a su procedimiento. Pero casi todas utilizan este esquema de valor, probabilidad de impacto, ¿verdad? Ahora, por ejemplo, si tuviéramos una alta probabilidad de ocurrencia con un impacto medio, pero con un valor eh, 1, por ejemplo, en este caso quedaría como 9. Entonces, 9 lo buscamos, dice de 8 a 10, control recomendado. Entonces, se recomienda un control. Digamos que ahora tengamos una probabilidad media
un impacto medio y un valor medio. En este caso nos vamos y nos dice que igualmente 9. Y así es como funciona la metodología CRAM, generando esta pequeña matriz de análisis de riesgo, ¿verdad? Precisamente por eso es que se recomienda del 1 al 5, aunque ahí les digo, hay escalas diferentes, ¿verdad? Cada empresa decide el tamaño de sus escalas, pero esta es la más popular. Y más que nada por la simplicidad, porque aún así, vean, son 5 posibilidades. Si hiciéramos una tabla de las posiciones, vemos 5 por 5 por 5 son 25 por 5 pues ya sabemos que son 125 posibilidades, ¿no? Entonces, sí es algo prominente. Ahora, imagínense, si hacemos el cálculo, por ejemplo, de las empresas que hacen uso de escalas de 100, por ejemplo, 100 probabilidades por 100 de impacto, por 100 de valor, pues tendríamos 1 millón de posibilidades en la tabla, ¿verdad? Entonces se vuelve kilométrico. Hay empresas que lo que hacen es utilizan escalas diferentes entre cada uno, ¿no? Una probabilidad básica, un impacto medio y un valor más detallado, ¿verdad? Sobre todo la escala, de hecho, es la razón por la que probabilidad de impacto se encuentran en los ejes superiores, ¿verdad? O en las columnas, porque el valor es donde más se hace, ¿verdad? Hay empresas que lo que hacen es que utilizan esto como un efecto, aunque es suma, en lugar de sumar, utilizan un efecto multiplicador y les ponen el valor, por ejemplo, 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, y aquí lo mismo, punto 1, punto 2, punto 3, punto 4, punto 5, y esto lo hacen, ya que abajo colocan más bien el valor económico. También ese es el método CRAM modificado que les digo, depende mucho de cada empresa. Pero esta matriz, la verdad, es muy útil. Mi opinión es de las mejores técnicas para determinar riesgos a nivel industrial, sobre todo cuando se está haciendo aplicaciones para términos económicos, ¿verdad? Mientras la Marguerite tiene aplicaciones muy interesantes en actualización de procesos, ¿verdad? En el caso del CARAM es excelente para analizar el contexto total de la empresa, ¿verdad? Porque evidentemente esta matriz está aquí, pero sirve para evaluar absolutamente todos y cada uno de los riesgos, ¿verdad? Entonces, sí es importante tenerlo en cuenta, ¿no? Aunque hoy día, pues, hay muchas plataformas que utilizan o servicios digitales que ya te ofrecen un CRAM automático. Simplemente tú generas tus escalas de valores y ellos ya te van dando, tú solo colocas la cuantificación y ellos te van dando el resultado y las escalas que tú, de acuerdo a lo que tú generas aquí, ¿verdad? Si tú generas 5 niveles de control, perdón, ellos van a tener 5 niveles que te van a responder. Entonces, es muy, muy, muy efectivo, ¿no? Muy bueno. Y bueno, lo que te debe de dar una noción es que ve cómo siempre las puntas son los valores más altos, ¿verdad? Es al punto al que nunca queremos llegar. Aunque incluso yo te diría que un 15 de 15 es simplemente no deberíamos de ejecutarlo, ¿no? Es demasiado alto. Según el gráfico anterior, lo que tendría que asignarse entonces es un valor, ¿verdad? Es un valor de umbral de riesgo para cada uno de los elementos que se hayan examinado en la organización. En este sentido, deberá quedarse muy claro eh, qué es lo que esté realmente como prioritario dentro del riesgo, ¿verdad? Y reducir aquellos que están por encima del umbral de riesgo y que eh, ese riesgo pase a ser un riesgo tan alto a ser riesgo secundario, ¿verdad? Normalmente se utilizan sistema CRAM compuesto, que es decir, que se hace una evaluación inicial y luego se aplica un control y se vuelve a hacer la evaluación, ¿verdad? De manera de ver cómo se va a mitigar. Entonces, lo que se disminuye normalmente son probabilidades, normalmente el valor de activos no va a cambiar porque pues, es el mismo activo que se está sometiendo a crítica y la consecuencia puede cambiar en algunos rubros y en otros no, ¿verdad? La idea es reducir las amenazas, ¿verdad? Y llegar hasta un punto en el que sean riesgos aceptables, es decir, en el que la organización pueda aceptar
estas situaciones, ¿verdad? Esta metodología tiene una gran ventaja del hecho de ser más fácil de aplicar, ya que no entra en valoraciones económicas como la Marguerite, que suele ser más complicada, ¿verdad? Lo que hace que sea más sencillo de asignar valores a los activos. Al mismo tiempo, identifica dentro de los diferentes niveles de la organización la priorización de cada uno de aquellos, cosa que Marguerite también permite, pero no en cambio NIST, que es una metodología que también usa términos económicos. El inconveniente que tiene principalmente el CRAM es que los resultados que se expresan están indicados en números, lo cual refleja realmente o no refleja realmente toda la dimensión del riesgo al que se encuentra expuesto, sobre todo si no está familiarizado con la escala. Por ello, la metodología lleva asociada normalmente un segundo proceso que consiste en la traducción de estos riesgos a términos económicos. De hecho, hay muchas empresas que utilizan un CRAM modificado donde te dicen que las consecuencias de cada nivel están entre un umbral de costos, ¿verdad? Que no sería extraño. Por otro lado, tenemos la metodología Octave, que es una metodología igualmente de origen británico, como CRAM, donde los riesgos a los que se encuentra una organización son totalmente expresados de manera diferente, ¿verdad? Octave requiere entrar en un proceso iterativo, es decir, de repetición de consideraciones para revisar y obtener reducción de todos los riesgos a los que se encuentra expuesta una organización. La metodología acaba traduciéndose en la construcción de un árbol de riesgo en el que queda muy claro cuál es el camino más crítico ante el que la organización tiene que actuar primero. Una vez que se consiga reducir el riesgo, será necesario que se repita el estudio para volver a encontrar los siguientes caminos críticos. Por eso te dicen que es de manera iterativa. Normalmente el Octave es más sencillo desde el punto de vista gráfico porque lo que te hace es que dice el activo, te enumera las amenazas, las vulnerabilidades, luego vienen los impactos y a partir de ahí vas viendo, bueno, la amenaza 1 no es representativa, la 2 no es representativa, la 3 más o menos y vamos a decir de un nivel 3 y la 4 de un nivel 1. Entonces vamos a empezar por combatir la amenaza de nivel 3 y dentro de esas amenazas tiene una vulnerabilidad alta en la 4, entonces vamos a empezar por ahí y de ahí nos vamos. Lo que te hace es que te va permitiendo una ruta de atención, ¿verdad? Esta metodología es muy usada en análisis de riesgos orientadas a atención de emergencias. Por ejemplo, cuando una empresa se encuentra en problemas económicos, se hace un análisis Octave en el que se determina cuál es el riesgo mayor. Sobre todo, también Octave es utilizado en muchas empresas de términos por ejemplo, de administración de proveedores, cuando se tiene una amplia carga de cuentas por pagar, lo que se hace es que se estiman todas las cuentas por pagar como amenazas, una vulnerabilidad o se establecen las vulnerabilidades de acuerdo a su impacto en la productividad y bueno, las empresas determinan a quién pagarle primero cuando los flujos de caja están difíciles, ¿no? De acuerdo al impacto que puedan tener. Por ejemplo, un restaurante no le puede dejar de pagar a su proveedor de comida ni al proveedor eléctrico, pero tal vez pueda pedirle prórrogas a los proveedores, por ejemplo, de mantenimiento o este tipo de cuestiones, ¿no? Entonces, va a depender un poquito de algunas cuestiones, pero principalmente esa es la estrategia, ¿no? Generar una matriz con las amenazas y vulnerabilidades enlistadas por cada activo. Sin embargo, aunque visualmente es más sencillo, puede llegar a ser un árbol muy complejo, ¿verdad? Después de su aplicación, Octave nos indica que actuemos de acuerdo a la atención del nivel de riesgo, ¿verdad? Y en caso de que el riesgo quede reducido ya a los niveles deseados, bueno, repetir, ¿verdad? Y no es que el resto de los riesgos no sean importantes, simplemente indica que una determinada combinación es lo que posee un riesgo más elevado. Y aplica sobre todo, Octave tiene, por eso se llama Octave, ¿verdad? Tiene sus bases en el principio de Pareto, que dice que el 80-20, que quiere decir que el 80% de los resultados se obtiene por el 20% de los recursos, ¿verdad? Y el 20% de las causas generan el 80% de los problemas. Ese tipo, pues se llama Octave, ¿no? Por Octave 8-80. ¿Ok? Entonces seguía mucho de la regla del 80-20. Y no es que no vaya a ser atendido lo demás, sino que simplemente establece un orden de prioridad. Esta metodología tiene entonces el aspecto positivo que es necesario para centrarse en analizar toda la situación con el detalle que otras metodologías requieren. En cambio, tiene como gran inconveniente que se debe completar un ciclo de revisión de análisis para acabar
de identificar todos los riesgos que en cada ocasión sean los más críticos. Por eso le digo que normalmente se utiliza Octave, es un análisis de riesgo que se utiliza en situaciones de emergencia, a diferencia de Marguerite y CRAM, ¿verdad? Que tienen otros fines. En el área de manufactura, por ejemplo, les repito, Marguerite muy utilizado para actualizaciones de líneas de producción. CRAM, muy utilizado en análisis de perspectivas generales, es decir, un análisis de riesgo general. Y Octave, normalmente en situaciones de emergencia. Pues incluso hay gobiernos que utilizan Octave para la atención de emergencias tanto sanitarias como ambientales. Muy bien, hasta aquí el contenido de esta cápsula. Nos vemos en la siguiente. Hasta luego.